Bien, buenas tardes queridos amigos. En este día queremos compartir con ustedes una conferencia que llamamos El desafío del desarrollo sostenible frente al cambio climático. Estos tiempos son tiempos distintos, tiempos de confusión, tiempos de aislamiento, tiempos de pandemia, tiempos de crisis, que no son más que tiempos de oportunidades también, de cambios y de transformaciones. Y es por eso que están tan convalidados por nuestra doctrina espírita, que nos habla desde sus comienzos en la transformación personal para lograr el cambio en el planeta, para lograr un cambio a nivel global. Dentro de las cuestiones ambientales, que solo muestran una parte de la crisis global de este planeta, pero que sin duda son el elemento sustancial en este momento para producir un cambio. Nos llevan también, y de la misma manera, la pandemia a repensarnos. Entonces la crisis ya toma una dimensión no solo en la salud, envolviendo no solamente las cuestiones de vida, sino también la cuestión de la muerte, que también está tan relacionado con nuestro conocimiento, y la cuestión de la crisis ambiental que conlleva consecuencias en la producción de alimentos, en el calentamiento global, en el cambio climático y por lo tanto en la sobrevivencia del ser humano sobre este planeta. Por lo tanto, las dos dimensiones son importantísimas, coinciden en este momento, nos atraviesan y generan en nosotros una transformación o un estado de crisis, de trauma necesarios para el cambio. Por lo tanto, luego de esta pequeña introducción, vamos a ir rápidamente al marco actual, vamos a hablar del desenvolvimiento sustentable y vamos a hablar de nuestra contribución. La crisis o el trauma que estamos viviendo, todos, no hace falta describirlo demasiado, todos estamos pasando por situaciones difíciles, tanto económicas como sociales, el aislamiento, la falta de libertad, las crisis económicas, la situación de pobreza, en mayor o menor medida todos la estamos viviendo, lo que genera un trauma. El trauma puede ser individual o colectivo, y el individual no solo resuena con el colectivo, sino que el colectivo resuena con el individual. Y esto lo dicen los expertos, la necesidad de sí tomar conciencia de esta situación, de este trauma, de conectarnos con nuestros traumas internos y tratar de concientizarlos, tratarlos, sanarlos, para luego generar una solución, ¿no es cierto? No solo personal, sino también social y global. Esta transición que estamos viviendo entre el paradigma moderno y el paradigma holístico, el paradigma moderno que proponía las soluciones lineales de los temas, la clasificación en partes, bueno, para no profundizar, esto va a estar en mi conferencia si la pueden leer, y el paradigma holístico que nos lleva a la solución holística de los problemas, a la solución sistémica, a una solución interconectada, multilineal, multidisciplinaria, que nos invita a una visión también más creativa, ¿no es cierto? Y más comprometida en el proceso de las soluciones, ¿no es cierto? Y de los análisis de las problemáticas. Los cambios de clima y la pandemia, como les decía antes, generaron este estado de situación que es súper importante para este nuevo razonamiento, para este nuevo análisis o para introducirnos con mayor profundidad en esta problemática y tratar de darle solución. Estar en crisis es estar cambiando, es estar produciendo digamos, la terminación o la muerte de un proceso previo y el despertar o el nacimiento de un proceso posterior. Y esto, según Ana María Llamazares, es una experta en la cuestión holística, nos dice que la sensación de dejar algo, de abandonar una postura, de abandonar una forma de pensar, nos produce un vacío.
pero también pensar en que se incorpora una nueva forma de pensar, una nueva forma de tratar los temas, de analizarlos y de darle soluciones, también nos produce un alivio y una esperanza. Por lo tanto, quiero reforzar esta idea de generar una visión nueva de la problemática que nos puede llevar con optimismo a una solución. Las manifestaciones, no solamente la ley de progreso se manifiesta a través de guerras o a través de cataclismos, como estamos viviendo, sino también a través de esta pandemia, que nos ha llevado a una crisis que nos impulsa al progreso, que nos impulsa, como lo dice la ley de amor universal y de progreso universal, nos lleva a la recapitulación de nuestras vidas y a repensarnos como seres humanos. Y eso sin duda nos lleva también a un paso de análisis de mejora continua y de transformación, no solo personal, sino social. Es un proceso global que nos cruza a todos igualmente, nos transforma en seres vulnerables, desprovistos de cualquier tipo de protección frente a una pandemia, frente a un virus o también frente a un cataclismo climático. El desafío es generar una nueva escala de valores que contemple no solamente las cuestiones físicas, sino también la espiritualidad, que nos lleve a entender la evolución del espíritu encarnado que pasa por la tierra y debe seguir en otras circunstancias, en otras vidas, y que debe de esta manera pensarse a sí mismo como un ser en evolución, como un espíritu que pasa por distintas experiencias, pero no pensar que esas experiencias tienen que ser, como se dice, kármicas o necesarias. Siempre vamos a pensar a partir ya desde hace un tiempo que nuestra evolución es compartida y debemos estar comprometidos con el otro, evolucionando juntos y colaborando con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos o quizás también con los más lejanos. La evolución es también dar y es también dar a través de un compromiso con los demás, con el prójimo. La resonancia entre situaciones traumáticas individuales y colectivas, lo que decíamos antes, según el análisis de Thomas Hable, estas situaciones traumáticas nos generan también la presión de nuestras sombras, ¿no? Como dice él, la necesidad de revisualizar nuestras circunstancias más pobres, nuestras problemáticas internas, traerlas a flor de piel, analizarlas y sanarlas. Incorporar, como habla el paradigma holístico, la multidimensionalidad, la espiritualidad, la solidaridad, la sostenibilidad de todos los procesos y la responsabilidad aparte de la creatividad para la resolución de estos nuevos problemas, o viejos problemas, pero que estamos analizando porque la realidad nos los trae frente a nosotros. Enfrentando las crisis con generosidad, con altruismo, con empatía, con valoración y con humildad. Valoración del otro, valoración de otras experiencias, ponernos en el lugar del otro, y con la humildad necesaria para tener la fortaleza y las convicciones necesarias para el cambio. La mudanza climática y la pandemia, el cambio climático y la pandemia. Efectos de la pandemia sobre el medio ambiente. Bueno, todos hemos visto cómo afectó el parate, ¿no es cierto?, de la pandemia en las producciones, el movimiento de las ciudades y cómo la naturaleza ha retomado ciertos lugares. Eso es producto de que nuestra evolución económica y social nos ha llevado a irrumpir en espacios naturales. Esto también trae consecuencias importantes. Esto hay que revisarlo también. Entonces debemos revisar nuestras decisiones de impacto ambiental en el mediano y en el largo plazo, no solo por nosotros, sino por las generaciones que nos siguen, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi contribución a ese proceso? No solamente ver lo que pasa en mi país, en mi ciudad, sino también cómo yo colaboro con ese proceso a través de las circunstancias de cuidado del medio ambiente, de cuidado de la basura, de un consumo responsable, de generar una conciencia ambiental no solamente en mí, sino en mi familia, en mi vecindario, en mi ciudad, a través de buenas prácticas. Como decíamos,
el comprometerse con la basura que yo genero, con el impacto de mi actividad, con la huella ambiental que yo genero, y como voy a decir después también por la huella no solo ambiental, sino también social y de alguna manera afectiva que genero. Y aquí entramos en uno de los análisis económicos muy importantes. Thomas Piketty, un estudioso de las ciencias sociales y económicas, muy reconocido, en su libro Capital e Ideología nos acerca la idea de que la aceleración de esta pandemia en los procesos que veníamos viviendo puede llevarnos a la creación de un nuevo modelo económico más equitativo, más sustentable. Los invito a profundizar en este autor. También la decisión de cambio, que ya no es un problema técnico, los problemas técnicos están bastante solucionados en un 95%, pero sí es más una cuestión política e ideológica que nos está llevando a mantener un sistema viejo de producción y de consumo y del capital. Esto también propone este autor la tributación, tanto como otros, la tributación por contaminación. Esto nos llevaría a un mayor equilibrio entre los contaminantes y no contaminantes, y también económicamente produciría una renta para la redistribución. También un impuesto progresivo a la riqueza sobre el capital acumulado, que esto también nos llevaría a una mayor renta para redistribuir. Y bueno, las cuestiones de migraciones en masa que no hacen más que mostrar la situación general que estamos padeciendo como planeta y que nos lleva a una revalorización de las personas y de su ámbito socioeconómico como ámbito de desarrollo. Bueno, el problema de la desigualdad, que sin duda nos está mostrando que este proceso que venimos viviendo durante años, siglos, nos llevó a esta crisis y a esta crisis de desigualdad, y que no es más que una crisis de redistribución, ¿no es cierto? Una mala distribución de la riqueza. Entonces hablamos de ese movimiento sustentable, la necesidad de generar un desarrollo distinto de nuestra economía, de nuestra sociedad. El problema de la desigualdad, que ya lo conocemos y que está en todos los medios, y también nos lleva a ver que esta realidad ya tiene algunos vientos de cambio. Los chalecos amarillos en Francia, los movimientos promigratorios, la igualdad de derechos, el empoderamiento y las inclusiones de grupos más pequeños, las donaciones voluntarias de las grandes potencias y también de las grandes empresas, los movimientos Giving Pledge en Estados Unidos, los efectos de la pandemia global que han generado también mayor conciencia en la población global, el impacto de grupos más vulnerables, que la pandemia ha generado una visualización a través de la media de muchísimos grupos vulnerables y la necesidad de atender sus necesidades en forma inmediata. Y por supuesto el estudio de la renta universal como forma de paliar esta situación. Dentro de los temas analizados, hablamos de desarrollo, capital e ideología. Es necesario replantearnos también este tema como espíritas y la discusión entre nosotros para llegar a una co-construcción de un sistema nuevo. Son tiempos maduros para los cambios. Hay un extremo desequilibrio social y ambiental, lo que nos lleva a repensarnos. Es un ámbito propicio para este repensarse, colocando el conocimiento espírita en práctica, porque sin duda el conocimiento que tenemos nos habla especialmente de la solidaridad y de la evolución planetaria, de la evolución como grupos, la necesidad de una mayor justicia, igualdad, libertad, solidaridad, transparencia, generosidad, altruismo, respeto por los derechos humanos. Entonces nuestra contribución va a estar también en el ámbito del arte y la espiritualidad, utilizando el cerebro derecho y generando una visión diferente de la realidad y de espiritualidad en el hombre. La evolución consciente que nos propone el espiritismo a través del conocimiento de sí mismo y la aplicación de este conocimiento en un cambio diario en nuestras conductas, para generar no solo un cambio en nosotros, sino un ejemplo para las demás personas y otras generaciones. La mudanza personal que lleva al cambio social, generando puentes. Hablamos de que si nos sanamos en la forma personal, también vamos a sanar la sociedad, y también el consumo responsable como medio de disminuir el impacto y la huella de carbono, tomándonos también factores de cambio.
Entonces vamos a proponer algunas medidas rápidas. Nuestra contribución será entonces por la sensibilidad social, por reconocer al otro como parte del todo, que también me complementa, y reconocerme también en él. Reconocer la necesidad del otro, integrarlo, no generar grietas, sino generar co-construcción, superando nuestro egoísmo, superando nuestras dificultades, nuestros disvalores, conmovernos y movilizarnos por el otro, incluir el medio ambiente, los animales, las plantas, los minerales, y reivindicación del planeta, ¿no? Recuperar ese planeta que nos está pidiendo a gritos a través de cataclismos, de la pérdida de diversidades, de la polución, de la contaminación, de la disminución de superficies cultivables, ¿no es cierto?, del empobrecimiento global. Aprovechemos este tiempo de pandemia, de crisis global, y lideremos una nueva visión del hombre como espíritu encarnado y del mundo como ámbito de evolución responsable. Crisis es oportunidad, entonces debemos entender qué mundo queremos. Aquí les dejo entonces algunas preguntas para repensarnos. Y les agradezco el tiempo, les agradezco el interés por este tema. De todo corazón, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos desde Argentina, y bueno, sigamos con este congreso en streaming. Nos vemos.